Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, programa abierto, horizontal, en el cual tratamos temas de actualidad, que se transmite por el canal 19, Cinevisión, en todos los cables de la República Dominicana y Allende de los Mares, para la diáspora, para las personas que quieren ver un buen programa a través de las distintas plataformas como streaming, Facebook, YouTube, etcétera. Con nosotros, don Eli. Saludos, ¿qué tal? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo está la vida? De bueno tenemos al creador y a don Licho. El creador, señor de las alturas. Eso es así, eso es así. Por eso es que hay que darle las gracias a ese señor que manda más, que es el que nos protege porque nos viene. Tengan todos buenos días y dándoles las gracias a Dios que nos permite estar aquí todos los días en este examen, en esta expertise de ver cómo construimos un país mejor, pero para todos, y con los trabajos que hacemos, los comentarios que hacemos, darles siempre la felicitación a ustedes porque nos apoyan de manera permanente. Hoy tenemos muchos temas, pero recuerden que estamos a 25 de noviembre, es el Día Internacional, el Día Mundial de la Violencia, de la lucha de la violencia contra la mujer, contra la violencia en contra de la mujer, decretado por las Naciones Unidas en honor a nuestras heroínas, las hermanas Mirabal. Esta declaratoria persigue cada vez más incentivar la lucha, incentivar las políticas públicas ya a nivel de Estado para que se reduzca la violencia contra la mujer y contra la niñez femenina en muchos países. Hay buenas cifras, hay buenos números según los que ha dado hoy las Naciones Unidas. Hoy me entré y oigan este dato que da. Dice que hay 840 millones de mujeres, casi la mitad, casi una de cada tres han sido víctimas de la violencia física o sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas a la vez. El 30% de las mujeres de 15 años o más han sido ya afectadas. Esto es del 20 de noviembre del presente año, es decir, es cifras muy recientes. Y dice que la violencia sexual ejercida por una persona distinta de la pareja está muy extendida, pero el nivel de denuncia es muy bajo. Es decir, en el mundo entero las mujeres no les gusta denunciar que la golpean. Siempre lo consideran normal hasta que se produce el hecho violento. Eso es la encuesta que dice, cuando las mujeres dicen que lo están golpeando, dicen, no, lo normal, pero es que le están golpeando. El 8% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido, es decir, 263 millones declaran haber sufrido violencia contra la mujer. Aunque la violencia afecta a mujeres de todas las partes, existen disparidades en distintas partes del mundo. Voy a leer aquí esta parte que lleva, esto ya en la República Dominicana. Una buena cifra también, dice el gobierno, la República Dominicana reporta reducción de feminicidios en un 30.98% en el 2025, es decir, que el 31% se ha reducido en el país. Según los datos preliminares, en lo que va de 2025 se registra 49 feminicidios, mientras que en el 2024 se registraron 71 feminicidios. Hay una cifra que en cuanto a la mujer en República Dominicana da la presidencia, dice reducción de denuncias
por violencias intrafamiliares. Reducción de denuncias. 76.431 en el 2023. 71.921 en el 2024. 57.538 en lo que va del 2025. Es decir, que la reducción se ha notado también en el número de denuncias que sufre la mujer. El gobierno ha resaltado la implementación de una serie de políticas que ha llevado a cabo, como la participación en la educación, programas sociales, haciendo más amplio el plan de la política pública que tiene que ver con la reducción de estos datos. Y se ha reflejado en esa baja de ese 31% que dice la doctora Farideh Raful, ministra de Interior y Policía. Es decir, que hoy en el mundo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Femenina, en esa parte. Hay muchos datos ahí que tienen que ver, más o menos lo vamos a seguir leyendo después, sobre la violencia contra la niñez en las escuelas, que lo resaltan. Dice que 1 de cada 3 niñas en la escuela, de 15 años o menos, 1 de cada 3 niños en la escuela sufre acoso sexual en la escuela. Es decir, el 33% de las niñas sufre acoso sexual. Eso lo dicen las Naciones Unidas, que dan un dato en todo el mundo. Entonces hay países donde hay una alta violencia, como muchos países de África, y otros donde es muy baja, como ya en Europa. Y los países, según el nivel de desarrollo, la violencia es menor. Hoy un día importante, y es muy importante, y valga la redundancia, el que se haya reconocido a las hermanas Mirabal como símbolo para este día de la violencia contra la mujer. Esos datos que usted ha reseñado allí son muy explicativos. Ese es un flagelo que continúa y hay que continuar esa lucha, fundamentalmente por la educación. Eso es invertir en prevención es fundamental, no solamente en esta área de la violencia contra la mujer, sino en muchas áreas. Pero en este caso específico hay unos datos allí de que se gasta más cuando se produce un hecho de violencia, el gasto de judicial, de policial, etcétera, que en el gasto de la prevención. Entonces vale la pena prevenir. Correcto. Sí, la lucha contra la violencia femenina, contra los feminicidios, es una de las principales consignas que levanta hoy el movimiento feminista en el país. A pesar de que, como señalan los datos oficiales, de 70 y pico se ha reducido a 40 y pico, todavía es una cifra muy alta porque esto causa mucho dolor y causa mucha preocupación dentro de la sociedad. Yo estoy de acuerdo con la consigna del movimiento feminista que dice ni una más. Y hay que resaltarlo, en la sociedad dominicana se ha logrado un nivel de conciencia de lucha contra este tipo de violencia. Ya las escuelas, los profesores comienzan a hablar de este tipo de mala actividad en los organismos oficiales, y ya ha mejorado un poco el sistema de denuncia, las facilidades que le dan a la persona para que acudan a las autoridades para evitar hechos de violencia. Yo recuerdo que en mi niñez había una expresión muy bien que decía, cuando había algún pleito dentro de un matrimonio que terminaba en muerte, que decían: esto es pleito de marido y mujer y uno no se debe de meter. Bueno, pues ya esa expresión
ha ido quedando a un lado y ya cualquier vecino que advierte que cerca de su casa, al lado de su casa, hay una manifestación de violencia femenina, pues lo que hace es que llama a las autoridades. Llama a las autoridades y las autoridades acuden a esto. Hay que resaltar también que la policía se ha ido preparando con este tipo de denuncias. Hay muchas cosas que hay que superar. Por ejemplo, cuando le dan una orden de arresto a una persona que se siente acosada por su pareja, le entregan la orden a ella y le dicen, cuando usted ve a un agente de la policía y esté cerca a ese señor, pues aplíquelo. Pero eso se ha ido... Ya eso se ha ido reduciendo. Se ha ido reduciendo, pero todavía queda mucho... todavía queda mucho efecto de esto. Ya van las propias autoridades detrás del denunciado, y eso era porque antes le decían a la mujer, bueno, díselo tú, y eso implica mátame. Sí, y para este domingo el movimiento feminista tiene programada una marcha en donde van a levantar la consigna de cero violencia contra cero violencia contra las mujeres. Es muy importante. Ni una más. Ni una más. Es muy importante esto y ojalá que... ¿Y dónde va a ser esa marcha? Esa marcha va a recorrer gran parte de la ciudad colonial. Okay. Ojalá que puedan traer algún mensaje aquí, se lo pasamos. Correcto. Gratis. Sí, gratis, sí. Correcto. Bueno, vamos a una pausa porque tenemos muchos temas también importantes como este que tratar. ¿Qué hay, pequeño? ¿Podemos ir a una pausa? ¿Sí? Julio Arseno, un folclorista, un cronista del folclor dominicano de principios del siglo XX, poco conocido, escrituró un libro importantísimo que llevó una cantidad de rimas del cancionero popular al pentagrama. Oriundo de Puerto Plata, tuvo un año preso durante la invasión o durante la presencia norteamericana de 1916 por oponerse a esa invasión. Incluso se autoexilió, estuvo en España, dirigió una banda musical en Barcelona, España, y fue un hombre que dejó una herencia cultural escriturada importante, poco conocido. El Archivo General de la Nación publicó hace poco uno de sus libros y vamos a ver este video que nos va a ilustrar sobre el tema. Julio Arseno, patriota, autodidacta y divulgador del folclor dominicano. Saludos. Escritor y periodista, nuestro personaje nace el 9 de octubre de 1894 en Puerto Plata. Fue autodidacta, fundador de periódicos puertoplateños. Arseno, aunque su preparación y área de investigación es la música, como buen investigador folclórico, le interesa todas las expresiones populares. Está presente en las velaciones, rosarios, promesas, juegos infantiles, serenatas, alborotadas, cantares de cuna, cantos de trabajo, convites, actividades de bailes, valses, boleros y merengues. Arseno realiza quizás el primer intento donde la música folclórica dominicana fue llevada al pentagrama europeo, porque Arseno era músico profesional, egresado de la Academia de Música de Puerto Plata, y había adquirido conocimientos en Barcelona, España. En 1927, Arseno publica el libro del folclor musical dominicano, editado por La Cuna de América en la imprenta de Roque Ramón y Hermanos, con prólogo de Justiniano Vázquez, dedicado a varias personas, entre ellas al presidente de la República en ese momento, Horacio Vázquez. Lo interesante de este libro es que Arseno
aunque su preparación y área de investigación es la música, tiene una vena de estudios folclóricos que lo llevó a recorrer las comunidades rurales y barrios populares de Puerto Plata, donde encontró manifestaciones que coincidían su existencia con expresiones en otros lugares del país, resultado de los procesos migratorios. Por ejemplo, encontró unos versos que expresaban, cito, ola, ola, ola de la mar, qué bonita ola para navegar. Fin de la cita. Existente como parte del texto de los moranos en la Sarandunga de Baní. Igualmente encontró en una colectividad parte de los textos de la comparsa de San Juan, existente en 1897 en el Carnaval Vegano, llevada por cubanos que realizaban su representación para el Carnaval del Día de Reyes en La Habana, Cuba. Recogió versos populares al producirse el triunfo patriota en la gesta restauradora e injuriando a los soldados realistas españoles en su retirada. Irónicamente, un poeta popular expresó, cito, ya se fueron los españoles con su banderita en popa y se quedan las muchachas con la barriga en su boca. Fin de la cita. En el introito de la obra de Arseno del folclore musical dominicano, su prologuista, Justiniano Martínez, quien lo escribe en Puerto Plata el 4 de octubre de 1926, recoge un pensamiento de Arseno que lo autorretrata. Veamos. Tenemos que abandonar los ritmos exóticos y consagrarnos a ser músicos dominicanos antes que alemanes o puertorriqueños. Cultivemos las flores de nuestro jardín. No debemos descuidarnos en avalorar nuestros cantares populares y campestres porque son un caudal que deberán llegar por medio del arte verdad a ser base de nuestro teatro lírico. Hay que hacer vivir en el arte la forma natural y espontánea en que se nos presenta el brioso e imperecedero ritmo criollo. Fin de la cita. Más que folclorista, Arseno fue un patriota dominicano, quien fue perseguido y condenado a 1 año de prisión en 1920 por oponerse a la intervención estadounidense. Nuestro personaje se autoexilió en España y allí fue director de la Banda de Música de Barcelona. En nuestro país no solamente publicó el libro del folclore musical dominicano, en el cual estudia la música popular del país, también tiene trabajos de índole histórica. Publicó obras como Los Quisqueyanos, sobre etnografía, etnología y prehistoria, Drama e Historia de la Raza, en el cual enumera los areitos y otros bailes de los indígenas de la isla. Los gobiernos y administradores de Santo Domingo, 1492-1932. Dejó libros inéditos, Puerto Plata y su historia, Bebelé, segunda parte de Los Quisqueyanos, poema lírico descriptivo sobre el descubrimiento y conquista de Santo Domingo. Arseno murió en Puerto Plata el 3 de abril de 1932. El Archivo General de la Nación, en su encomiable labor editorial, reeditó en impresión facsimilar el texto de Julio Arseno del folclore musical dominicano, como una invaluable contribución a la conservación del acervo cultural de la República Dominicana. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Sí. A ustedes gracias, amigos, por continuar en sintonía con este espacio. Hay un tema que no debemos pasar por alto, y es que el presidente de la República, ayer, durante su participación en Las Semanal, sorprendió al país con el anuncio de que el secretario de Guerra de los Estados Unidos, el ministro de la Guerra, Peter Hegseth, va a visitar el país en los próximos días. El presidente no especificó cuándo, pero esta visita se produce en un momento en donde Estados Unidos mantiene una escalada militar en el Caribe. Ya hay decenas de buques militares, entre ellos el portaaviones más grande del mundo, que están en aguas del Caribe cerca de Venezuela. No se sabe con qué. Bueno, las autoridades venezolanas han dicho que el objetivo de esta presencia militar de los Estados Unidos en el Caribe
obedece a que se quiere deponer al gobierno de Nicolás Maduro para tener el control de Estados Unidos de la gran riqueza mineral con que cuenta el hermano país sudamericano. Pero lo bueno es también, el presidente anunció que Estados Unidos busca, en definitiva, articular una política en lucha contra el narcotráfico con los diferentes países del continente. Y eso está muy bien. Ya conocemos que Estados Unidos supuestamente ha hundido a más de casi 10, ellos le llaman narcolancha, pero todavía eso no se ha aprobado. Hay una protesta de una pequeña isla caribeña, creo que Trinidad y Tobago, en donde se hundió una lancha de pescadores. Mire, el Caribe en Estados Unidos está a punto de iniciar una ofensiva en contra de Venezuela, y se habla también en contra de Nicaragua y de Colombia. Al parecer, de acuerdo a mi punto de vista, yo creo que Estados Unidos ha ido buscando consenso. Viene el país, el principal ejecutivo de la guerra, de las armas de los Estados Unidos, a tratar de buscar consenso para apoyo a esa política. Ojalá, espero que así sea, que la Virgen de la Altagracia y Dios iluminen a las autoridades dominicanas para que no se involucren en un proyecto de esta naturaleza. Ya hay que recordar que los dominicanos vivimos mucho, a propósito de 1965, una intervención de los Estados Unidos amparada en una fuerza interamericana de paz dirigida por la OEA. Ojalá que no se quiera reeditar una política de esta naturaleza, y que Dios y la Virgen de la Altagracia iluminen muy bien a nuestras autoridades para que no den un paso hacia adelante en apoyo a esta política contra un país hermano o varios países hermanos con los cuales tenemos una tradición de relación de siglos, como es el caso del pueblo venezolano. Muchos de nuestros aborígenes vinieron de tierra firme y poblaron esta isla, llegaron de las costas venezolanas, de las costas colombianas, y poblaron esta isla. Así que ojo pelado, y ojalá que, lo reitero, Dios y la Virgen de la Altagracia iluminen a nuestras autoridades para que no den un paso hacia adelante en esa política que lo más que dejaría es muerte, porque el poderío militar, el poderío bélico de los Estados Unidos lanzando cañones, misiles en contra del territorio venezolano, lo que va a generar es muchos muertos, y Venezuela no tiene la capacidad militar para devolverle con la misma moneda y mandarle 5 misiles a territorio estadounidense, que a los estadounidenses sí les dolería mucho eso. Indiscutiblemente, República Dominicana tiene un rol importante, ha adquirido una posición importante en la región, cosa que no ocurría hace 50 años atrás, pero particularmente en los últimos años ha logrado un rol estelar en la política del Caribe y de Sudamérica o de Latinoamérica en general. Esta presencia de este señor ministro de Guerra de los Estados Unidos en el país pone sobre relieve esa importancia. Y eso debemos tomarlo nosotros con orgullo, en el sentido de que hace unos años éramos obviados, éramos ignorados, y hoy en día en la región del Caribe no se hace ninguna acción política internacional sin contar con la opinión de República Dominicana. Es producto de ese desarrollo que desde lo que va del siglo XXI lleva el país
aumentando sus riquezas, aumentando su potencial militar, aumentando su turismo, aumentando su capacidad educativa. Cada día tenemos más personas en las universidades norteamericanas, en los hospitales, médicos dominicanos, en hospitales en Estados Unidos y en Europa. Tenemos hasta científicos en la NASA y eso significa algo muy importante para el país. Bueno, a que así sea, Dios les escuche. Tenemos que ir a una pausa porque en breve tenemos una entrevista con un joven que nos va a enriquecer sobre su visión de la situación política, la geopolítica y su visión sobre la juventud también. José Ramón Peña va a estar con nosotros en breve. Vamos a una pausa y venimos con él. Bien, regresamos con ustedes. Les avisamos que tenemos un joven ingeniero brillante para mí, que tiene preocupaciones de la geopolítica y de la política nacional. Se llama José Ramón Peña y yo quiero presentarlo para que él nos desglose cuáles son sus preocupaciones en función de su visión de lo que está pasando en el mundo. Buenos días, José Ramón. Buen día, buen día. Mucho gusto que me hayan invitado al programa, es un placer. Yo soy muy fanático de la geopolítica y más a partir de la pandemia, porque yo veía como habían cierto movimiento en el mundo y yo quería entender por qué era que sucedía la cosa, y yo no me quedaba con lo que me decían los medios, a personas particulares, lo tomaba, pero me quedaba la pregunta de si el mundo es tan sencillo como la gente lo pinta. Y más que pasa que en ingeniería o en física o en ciencia, de que las cosas que se dicen deben de cuestionarse, deben de llegarse al final a ver si realmente las cosas son como se recuentan, porque al final lo que se está buscando es la verdad, porque la verdad es la que nos sirve a nosotros y la verdad os hará libre, ¿verdad? Entonces, lo que hoy a mí me preocupa es, por ejemplo, el tema de la guerra de Rusia y de Ucrania, que junto al tema de Medio Oriente le van a dar forma al mundo y vamos a transicionar, es un momento de inflexión donde vamos a transicionar de un mundo unipolar donde Estados Unidos es el que predomina el poder del mundo a uno multipolar, donde no solamente Rusia está y algunos países potenciales en Medio Oriente, la India, también está China, de que desde el 2001 hacia acá se ha vuelto un poder innegable, donde ellos se han metido en todos los mercados de tecnología, de comercio, de cualquier actividad que sea predominante e importante. Entonces, nada, lo que yo he hecho básicamente volverme un fanático. ¿Usted no cree que la guerra de Ucrania fue un laboratorio de guerra donde se probó? Primero se utilizaron todas las armas que estaban en los depósitos viejas. Sí. Rusia, Europa, Estados Unidos sacó todo su arsenal viejo y lo gastó allí. Sí. Y segundo, han probado tácticas de guerra nuevas, tácticas de movilización de ejércitos, en la guerra con los drones, con nuevos proyectiles, etcétera. ¿Usted no cree que ha sido eso? Yo creo que, como eso ya está agotado, van a llegar a la paz. bueno, lo que yo le podría decir es que la historia se repite, porque pasa que todas las guerras que han pasado hasta el día de hoy, siempre hay tecnologías que se desarrollan durante la guerra. Hay tecnología de antes que se prueban y durante la guerra se desarrollan. Porque si uno se fija al principio del conflicto, aún el uso de drones no era tanto como el de hoy. Porque hoy es miles y miles de drones que se utilizan a diario para destruir aviones, tanques, acabar con milicia entera, con 1, 2 o 3 drones. Que esas son tácticas que surgieron ahora con este conflicto. Entonces, ¿qué pasa? El uso de la nueva tecnología lo que ha hecho es que hay un pivote en la capacidad de generar destrucción en el otro, porque no se esperaba que Ucrania le hiciera frente a Rusia, por más que... Con la fiereza que lo ha hecho. Claro, con la fiereza que lo ha hecho, con la ímpetu que lo ha hecho. Porque Rusia, es una potencia histórica, económica, de guerra,
¿Tú crees que ese enfrentamiento ruso-ucraniano, que los ucranianos estaban solos o detrás de ellos estaba Estados Unidos Claro. y toda la OTAN? Claro, claro. O sea, en términos de lo que es lo principal en la guerra, que es el sistema de inteligencia. Claro. Hay un tema con que es que no es realmente un conflicto entre Ucrania y Rusia realmente. Son diferentes bandos. Lo que pasa es que Rusia y Ucrania son los representantes de diferentes bandos enfrentándose. Que eso es lo que pasa en toda la guerra. Que siempre son, aunque son dos países en concreto que se están acabando entre sí, destruyendo, al final son representantes de bandos. Entonces, ¿qué pasa con Ucrania? Ucrania no han acabado con Ucrania por el hecho de que Ucrania tiene detrás la OTAN y tiene Estados Unidos y tiene incluso a Israel. Israel está metido en todo eso porque todo lo que tenga que ver con la industria armamentística, del desarrollo de tecnología, Israel está metido ahí porque eso, a eso que ellos se dedican, eso ellos se especializan en eso. Es el ¿Tú país. crees que Israel tenga la capacidad en ese escenario? Porque frente a los israelitas, a los palestinos sí, pero frente a ese No, escenario... Israel está frente al mundo. No, Israel No lo creo, no lo Que creo. no. Ellos están bien cuando están peleando con un ejército irregular. Yo creo que como lo que es él la habla es de Intifada. apoyo tecnológico. Apoyo tecnológico tecnológico y y logístico y de inteligencia y de también. inteligencia. Sí, sí. José Ramón, a mí la visión de la producción de la multipolaridad Ujú. que se expresa en el desarrollo de la investigación científica y en el desarrollo del comercio como tal, eso no le beneficia al mundo más pobre con la recepción de tecnología, con la recepción, la posibilidad de poder negociar comercialmente con esas naciones. No le beneficia a los países más pobres. Sí, hay un beneficio. Fuera del tema de la resolución de conflictos, porque esto en algún momento tiene que terminarse, hay un tema de oportunidad, porque al final los países quieren quedarse con el poder hegemónico, ¿verdad? ¿Quién está por encima? Entonces, por lo mismo, cada uno va a pelear por recursos. Ahora mismo, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la India es un país que tiene la mayor población del mundo, ya le pasó a China en población. Y ellos tienen una capacidad de crecimiento enorme. Entonces, la India es clave para los próximos 20, 30, 50 años. Por lo tanto, de alguna u otra forma tienen que asociarse con la India. Entonces, la India se va a asociar con el más fuerte. La India se va a asociar con el que le ofrezca más beneficios. Entonces, la India tiene una población que la más de la mitad vive en la extrema pobreza. Y esas son personas que van a tener una oportunidad, de la cierta cantidad van a tener oportunidades para crecer y desarrollar. Una como potencia país. emergente como Turquía, por ejemplo, que Sí. inclusive he visto en algunas informaciones de prensa que están desarrollando armas tecnológicas avanzadas. Sí. ¿Cómo la ve usted? Hay un tema con Turquía, que es que ellos tienen tiempo que quieren ser parte de la OTAN. Para quien no entiende qué es la OTAN es una organización de países de Europa y Turquía está como en lado gris porque ellos están entre Medio Oriente y Europa. Y ellos uno tiene que seguir ciertos acápites para ser parte de la OTAN. Y ellos no lo siguen al 100%, por eso no son parte de la OTAN. Entonces, hay un interés de ser parte porque hay un beneficio económico, un beneficio de seguridad. ¿No será que como ganaron las elecciones grupos pro-musulmanes en Turquía? Eso también puede ser. Porque recuerde que en Turquía Sí. los presidentes eran pro-occidentales, eran cristianos, etcétera, pero el movimiento musulmán ha crecido tanto que los últimos presidentes han Pero sido la OTAN tiene países. Hay muchas capas realmente, porque ahora mismo musulmanes, la OTAN, pero no de gobiernos musulmanes. Hay muchos Bueno. musulmanes en países de la OTAN, pero no de Claro. gobiernos musulmanes. claro, el tema del mundo del Islam está en discusión ahora mismo porque hay países que tienen cierta relación con ese estilo de vida, con esa religión. Entonces, por lo mismo, ¿Usted cree que el Islam Es es una sensible. teocracia? hay países islámicos que tienen teocracia. Irán es una teocracia. Turquía no es una teocracia. Ellos tienen, el Islam es su religión,
pero no es la que gobierna per se el país. Porque ellos, como usted dijo, ellos tienen más una relación, una forma de gobierno, una forma de política occidental que de Medio Oriente. José Ramón, en este acomodamiento, reparto geopolítico, ¿qué papel tú le ves que puede desempeñar América Latina dentro de ese? Eso es una muy buena pregunta. Y de hecho, ese es uno de los temas que más me importa, porque obviamente yo vivo aquí, ¿verdad? Latinoamérica. Sí, claro, yo vivo aquí. Entonces, lo que yo veo es que, de nuevo, estamos en un momento de un punto de inflexión donde el mundo va a cambiar mucho y nosotros estamos en un momento de oportunidad y lo que hay es que básicamente prepararse. Yo veo que nosotros, por ejemplo, entiendo que República Dominicana principalmente, tenemos una gran oportunidad para lo que se avecina en el futuro, porque nosotros estamos en un punto muy estratégico y yo lo pongo en, yo los comparo con Singapur. Singapur era un país, o es un país muy diminuto, que ellos, básicamente su actividad principal era la pescar y el comercio. Pero ellos de por sí no tenían ninguna riqueza, ellos no tenían recursos naturales, ellos no tenían agua, de hecho ellos tenían que importarla desde el continente hacia su isla. Y hoy es uno de los países más ricos del mundo. Y todo eso se debe a que ellos se dieron cuenta que el recurso más grande que ellos tienen son su gente y el hecho de que ellos tienen ciertas oportunidades que no tiene ningún otro país. Ellos son, por donde ellos están, pasan todos los países para navegar, para el comercio. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacerme un hub logístico y hacerme del centro de comercio de Asia. Entonces, por lo mismo podemos hacer nosotros. En el próximo programa vamos a hablar de Brasil. Ah, excelente. Mira, Excelente. Brasil es otra. Ramón, el tiempo se nos ha terminado. Pero yo quiero primero felicitarnos a nosotros por haberte traído y demostrar que hay jóvenes que no están solo en el influencer, que no están solo en las redes, que hay jóvenes que se preparan, jóvenes que tienen una visión global y una visión de desarrollo. Y tú eres un ejemplo. Te lo digo porque me he sorprendido por esa exposición y esas preocupaciones que tiene. Y a mí me gustaría que la mayoría de los jóvenes estén siguiendo estos pasos que tú tienes para nosotros poder tener la oportunidad de beneficiarnos de esas oportunidades, valga la redundancia, que nos presenta esta multipolaridad del mundo. Yo te agradezco mucho que hayas venido, que hayas sacrificado esta mañana. Así que tienes que decir algo. Sí, lo que le quería decir era que para poder tener cierta capacidad de tú hacer algo, tú tienes que entender cuál es tu situación. Entonces, yo realmente me fui por ahí. Yo quería entender qué es lo que está sucediendo a mi alrededor para saber qué es lo que yo puedo hacer. Correcto. Entonces, por ahí es que empieza, básicamente. Correcto. Bien, señor José Ramón Peña, ingeniero joven, miren cómo se ha expresado, para mí me ha llenado muy satisfactoriamente el espacio. Así que mañana nosotros queremos invitarles a ustedes para que tengan nosotros en otro buen espacio que vamos a tener. Así que gracias y hasta mañana.